volviendo a la palabra, Nehemías 8 del 1 hasta el 6. Nehemías 8 del 1 al 6. Pero vamos a leer el último, el 773, ¿verdad? El último versículo del 7 y después unimos el 8 del 1 al 6. Amén, amén. Volviendo a la palabra, dice así la bendita palabra de Dios para la gloria de Jesucristo nuestro Salvador en esta hora. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿cómo estuvo? Atento. Terminemos en el 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, poder, amor y misericordia, gracias porque tú nunca nos has desamparado, siempre tienes cuidado y misericordia de cada uno de nosotros. Estamos acá con el mayor deseo en nuestros corazones, de aprender de tu palabra, de ser edificados en ella, de recibir lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, no solamente para mejorar nuestra conducta, no solamente para mejorar nuestro caminar, sino más para glorificar tu nombre, para saber lo que quieres decirle a tu pueblo, Señor, a cada una de nuestras vidas y tomar buenas decisiones para exaltarte a ti, para glorificar tu nombre y para seguir extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Háblanos en esta hora, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos aprender más de ti. En el nombre de Jesucristo lo hemos pedido todo, amén y amén. Podemos tomar asiento. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de volviendo a la palabra. ¿Cuántos han traído Biblia hoy? Amén. ¿Cuántos cristianos hay entre nosotros? Así como dicen en otras iglesias, ¿verdad? Si usted no tiene Biblia, dice acérquese a un cristiano. Claro, antes recuerde que el hecho de tener una copia de las Sagradas Escrituras era pues evidente que usted era un cristiano evangélico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay otras denominaciones que se dicen ser cristianas, pero que no andaban Biblia, ¿verdad? Hoy más o menos ya están aprendiendo a usarla. ¿Y por qué todo cristiano evangélico tenía o tiene que andar una Biblia cuando va a la iglesia? O sea, ¿para qué ocupa usted la Biblia? ¿Ah? Para leerla. ¿Y también para qué la va a ocupar? Para aprender de ella. Amén. Así como cuando al niño lo mandan a la escuela, ¿verdad? Y le ponen la gran marqueta de libros, ¿verdad? Que el libro de sociales, que el de lenguaje, que el que le venden en el colegio, que el que es del gobierno, que el que le regala. Total, que los pobres hipotes ya parecen una biblioteca andando, ¿verdad? Ahí en el lomo llevando el gran montón de libros, que pesan más a veces la mochila que nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ese montón de libros ellos los ocupan porque de allí les van a ¿qué? A enseñar en la escuela. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted busca la palabra de Dios, es porque de allí usted va a aprender, de ella se va a alimentar. Eso es algo que todo cristiano ya sabe.
Pero en los tiempos antes de nuestro Señor Jesucristo no tenían ese privilegio tan enorme que hoy usted y yo tenemos. En los tiempos de Jesús nadie andaba una Biblia. Si usted quería andar por lo menos la ley de Moisés, tenía que andar en su carretón, ¿verdad? Andar jalando. ¿Por qué? Porque eran unos rollos, ya se los he explicado un par de veces. Eran unos rollos más o menos, ¿verdad? De 60, 70, 80 centímetros de altura, los más grandes, que se hacían de piel de animales o de papiro ya después, y eso se iba enrollando, ¿verdad? Habían unos que solo tenían un carrete con quesos volados con los que amasan, ¿verdad? La harina, ¿verdad? O habían otros que tenían dos. Usted iba desenrollando aquí e iba enrollando del otro lado, así como los cassettes de antes, ¿verdad? Entonces usted iba leyendo, lo iba girando, leía, lo giraba y así se manejaba. Entonces andar todo un paquete de libros de la Biblia, por lo menos los primeros 5, tenía que andar chaneque, ¿verdad? Un sutlameme, alguien que lo ayudara. ¿Por qué le hago referencia a todo esto? Para que usted vea lo difícil que era en los tiempos de Nehemías poder tener un acercamiento con las sagradas escrituras. Entonces, en la historia bíblica y en la historia de la iglesia podemos ver que todo avivamiento que se dio históricamente hablando, no solamente en el pueblo de Israel, sino en la iglesia cristiana evangélica así llamada, ha tenido algo peculiar. Hay un punto que atraviesa todos y cada uno de esos avivamientos. Se le llama un vértice, algo que los atraviesa a todos. ¿Sabe cuál es? El regreso o la vuelta a la palabra de Dios. Un verdadero encuentro con el libro, le llaman algunos, ¿verdad? Un verdadero encuentro con la bendita palabra que nos ha sido entregada a usted, a mí y a las generaciones anteriores que también tuvieron la dicha de escucharla. Entonces, todo avivamiento en las iglesias, en las congregaciones, en las décadas, en las épocas pasadas, ha sido producto de una genuina hambre y proclamación de la palabra de Dios. No podemos hablar de un avivamiento alejado de la palabra. Todo avivamiento ha sido producto de que esta palabra habló al corazón de alguien, que esta palabra alguien realmente la tomó en cuenta y decidió hacer algo. Uno de los textos que más se nos enseñan, ¿verdad? Hoy a finales de octubre que se celebra lo que es la Reforma Protestante, así llamada, el avivamiento que se dio allá en los tiempos de Reforma, ¿verdad? De Martín Lutero y todo eso que usted ya conoce, es porque a él se le quedó grabado un versículo que usted lo puede encontrar ahí en Romanos, que dice: mas el justo por la fe vivirá. Y dice que Martín Lutero, ¿verdad? Recuerde que él era un monje, ¿verdad? Él era de la religión tradicional. Él hacía ellos le llaman penitencias, ¿verdad? Se ponían de rodillas, subían de rodillas las escaleras a llegar a un lugar alto, y las gradas no crean que eran así de bonitas como las que tenemos. Eran gradas hechas de piedra ya por el siglo XV, ¿verdad? Dicen. Imagínese de rodillas. Yo tuve un profesor en el seminario que las rodillas de él dice que son bien gruesas, porque él era el orador oficial del Santo Entierro en su pueblo. Y usted sabe que en los pueblos las calles eran igual que aquí, ¿verdad? Hace 20 años esta calle era un gran pedrero y para arriba, así masajeándose uno, ¿verdad? Cuando iba en algún pícaro, en algún brincaba uno por todos lados. Hoy por eso es que todo el mundo anda estresado, porque como ya la calle está bien bonita, ya no les hacen masaje, ¿verdad? Bien chivo. Antes ahí venía brincando uno, bien original, les tiraban todos los músculos. Ay, como ya todos en Uber, rápido llega a la casa, ¿verdad? Ya no se desestresa, y no que más estresado por el tráfico. Martín Lutero subía desde rodillas esas gradas y a veces se flagelaba, ¿verdad? Era lo que ellos les habían enseñado. Pero él, leyendo la Biblia, llegó a ese texto que decía: mas el justo por su fe vivirá. Y se le va a ser justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe. Bueno, y si yo debo de vivir por fe, dijo él, ¿por qué me estoy maltratando? Y ahí vino ese despertar espiritual, esa abertura de ojos, ¿verdad? Que él tuvo para conocer realmente lo que era la fe.
Y de ahí vienen todas las famosas, ¿verdad? Tesis de Lutero, la fe sola, la sola escritura, la sola salvada, un solo camino para llegar al Padre y todo lo que usted quizás ya ha oído más de alguna vez. Entonces aquí el pueblo de Israel acababa de terminar la muralla, ya cada quien estaba en su casa, ya vamos a leer el versículo, y en ese tiempo de paz y tranquilidad, ¿qué hicieron ellos? Leámoslo por favor en el 73, dice así. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel, ¿a dónde? En sus ciudades, dice el versículo 73. O sea, cada quien ya terminó la obra, ya construimos la muralla, ya pusimos las puertas, ya puedo irme para mi casa, ya trabajar en lo mío, hacer lo que tengo que hacer, ya estaban más tranquilos. Sin aquel ajolote, ¿verdad? Que los iban a atormentar, sin atacar, ¿verdad? Que iban a llegar los enemigos, que la muralla había que... No, ya estaban más tranquilos. Épocas de tranquilidad, como la que gracias a Dios, ¿verdad? En algunos lugares se está viviendo. Una nueva etapa, ya estaba terminada la muralla, ya estaba Jerusalén protegida, ya estaban puestas las puertas, cada quien habitaba en su casa, en su ciudad, en su lugar. Y al final del versículo 73 dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus... Vuelve a hacer la aclaración. En el mes octavo terminaron la muralla, en el mes, perdón, ¿verdad? En el mes anterior, en el sexto, habían terminado, en el séptimo ya estaban en sus ciudades, y después venía el ¿qué? Dice el 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Ya todos se habían ido a su ciudad. Pero después se volvieron a reunir ¿a dónde? En Jerusalén, en la plaza, dice ahí, ¿verdad? Que está frente a la puerta de las aguas. Cada puerta pues tenía su nombre, ¿verdad? O era reconocida por ciertas situaciones o localizaciones que había alrededor de ella. Entonces, dice que estaban ahí reunidos, sin amenazas, sin dificultades aparentes. Ellos estaban tranquilos, como probablemente ya en épocas de nuestra vida en la cual nosotros vamos a estar tranquilos. Yo no sé si usted se recuerda la última vez que tuvo tranquilidad en su casa, en su hogar, en su familia, que usted puede decir, mire, todo está bien, hombre. Tengo mi comida, tengo mi trabajo, tengo mis hijos, estoy bien. Hay épocas en las cuales uno puede decir, hoy estoy bien, tranquilo, ¿verdad? Gracias a Dios. Sabemos que son etapas. Siga. Volvieron entonces ellos a la ciudad de Jerusalén. ¿A qué? Otra vez leen 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo. ¿A qué volvieron? A congregarse, a reunirse. Porque cuando las cosas están difíciles, nos ayudamos los unos a los otros. Pero cuando las cosas están en paz, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. ¿Sí? Cuando las cosas están tremendas, tratamos de ayudarnos, tratamos de ser solidarios. Cuando hay dificultades, cuando hay eventos catastróficos, tratamos de ayudarnos. Pero cuando todo está tranquilo, usted ni conoce al que vive a la par suya. Usted ni sabe lo que le está aconteciendo al otro, ¿verdad? Empezamos a armar distancia los unos de los otros. Yo me acuerdo que hace como, ¿cuándo fue? El año pasado, ya ni me acuerdo. Que se estaba quemando un vehículo aquí arribita, cabal, enfrente de ahí, del paseo donde nosotros vivimos actualmente, ¿verdad? Empezó a quemarse un carro. Y de repente oigo como a las 10 de la noche, ¿verdad? Oigo que los vecinos estaban, no, les que está agarrando fuego. Y yo como buen salvadoreño, ¿qué cree que hice? Salí a ver, pues sí, ¿verdad? Y yo le decía, Josh, no les ladres a los vecinos, tenía que quitarle. Porque ellos tenían que pasar ahí enfrente. Y el Chucho le estaba ladrando. Entonces salí a ver, Josh, entrate, le decía yo. Así, ¿verdad? Y resulta que estaba agarrando fuego un vehículo. Y habían otros vehículos también ahí parcados alrededor. Y nadie sabía de quién era. O sea, en ese ratito, o sea, nadie de los que estábamos ahí, pues teníamos un carro de esos, ¿verdad? Entonces empezaron a sacar agua de los tanques, ¿verdad? Empezaron a tirarle otro señor, andaba un su Sprite
extintores, ¿verdad? Y le empezó a echar así por debajo para no hacer largo el cuento, hasta yo fui de me quedé con mi cubeta, ¿verdad? Para andarme tibiando. Entonces le fuimos a ver qué pasa. En una dificultad nos unimos. Pero cuando todo está bien, ni nos hablamos a veces, ni nos conocemos. Entonces ese es un problema. Olvidar que somos una sola iglesia, una sola congregación. Y eso es algo que la iglesia cristiana tiene que seguir fomentando, porque el enemigo siempre va a tratar de apartarnos, de dividirnos. Hubo épocas en la iglesia cristiana evangélica, oiga esto, que se peleaban los unos con los otros, entre iglesias. Se daban duro. Aquí en América Latina, por ejemplo, cuando entró el evangelio, pues obviamente los evangélicos eran los atacados, los católicos eran los atacantes. En Europa era al revés. En Europa, como ganó la reforma protestante, los evangélicos eran los que agarraban a pedradas a los católicos, imagínese usted. Y hasta se dio una famosa guerra que yo no la he investigado. Estoy hablando de más, ¿verdad? Porque no he ido a la profundidad. Pero hubo una época en la cual los evangélicos querían matar a los católicos y los andaban siguiendo. No me acuerdo si en Suiza o no recuerdo específicamente la ciudad. Hasta que alguien les dijo, no hombre, si somos cristianos, ¿y por qué vamos a andar matando a los demás? O sea, si no es ese el sentido de la palabra. Se nos olvida. Y por eso siempre es necesario unirnos, congregarnos, ver qué le sucede al otro, platicar con el otro, porque usted no es uno solo, usted es parte de un todo, y ese todo se llama el cuerpo de Cristo. Entonces hay diferentes métodos como nosotros nos volvemos un todo. Uno de ellos obviamente es sirviendo, ¿verdad? Es sirviendo en lo que uno pueda en este lugar en el cual todos nos reunimos, ¿sí? Si usted quiere hacer un culto de acción de gracias, si usted quiere hacer una presentación, si usted quiere casarse, si usted cualquier actividad que sabemos que la podemos hacer aquí, no se le va a decir a uno sí y a otro no. Siempre y cuando sea congregante, las puertas están abiertas. Eso no se puede limitar a nadie. Igual la entrada. O sea, la entrada usted sabe que este es un espacio privado, pero público. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiera unirse a nuestra actividad y respete lo que aquí se hace, puede entrar, sea quien sea. Entonces, si tenemos eso claro, siempre vamos a estar congregados. Entonces no se nos olvide que hay que congregarnos, que hay que reunirnos, pero no solamente por el simple hecho de estar uno a la par del otro, ¿sí? ¿Verdad? ¡Ay! ¿Quién se quedó a la par mía? Sino para recordar que somos parte de un todo, ¿sí? El culto no se hace, ay hermano, ¿y hoy qué va a haber de bueno para mí? Para usted nada, para Cristo todo, ¿sí? O sea, no es que, ay, ¿hoy qué van a hacer para mí? ¿Hoy qué me tienen? Si le gusta lo que hay, bueno, y no, lo importante es que le guste Cristo. Lo importante es que Él se sienta agradado con lo que aquí se hace. Claro, tampoco se trata de despreciar a la gente y decirle cosas feas, de ninguna manera, porque entonces tampoco estamos agradando a Dios. Se trata de poner el lugar bonito, se trata de ir mejorando, se trata de hacer un mejor entorno para que podamos llevarnos bien, para que podamos estar en un mejor lugar, para que nuestra adoración no tenga ninguna interrupción, donde podamos estar realmente adorando a Dios de la mejor manera posible. Segundo, porque ellos se reunieron, no solamente para recordar que eran uno solo, para reunirse, para congregarse, sino también para celebrar. Busque Deuteronomio capítulo 31. No vaya a perder Nehemías. Busque Deuteronomio, atrás, ¿verdad? Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31. ¿Por qué ellos se reunieron? ¿Lo tienen? Deuteronomio 31. Vamos a leer el versículo 10. Del 10 en adelante. ¿Sí? Dice así, versículo Deuteronomio 31, versículo 10. Leemos todos. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos,
cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, esta fiesta de los tabernáculos que ahí se menciona se celebraba cerca de esa fecha o iniciaba ese mes era de chonguenga, ¿verdad? Era de celebraciones para el pueblo de Israel. Claro, no como las que nosotros celebramos. Aquí usted dice, hermano, ya vienen las fiestas agostinas. Usted se imagina ruedas, chupandinga, playa, ¿verdad? Este montón de locuras que hacíamos antes. Para ellos no, para ellos las fiestas eran fiestas religiosas, donde todo el pueblo se reunía para adorar a Dios. Dejaban sus labores, dejaban su diario, su hacer diario, y se dedicaban a adorar y a buscar más de Dios, ¿verdad? De acuerdo a lo que estaba escrito ahí en su ley. En esta fiesta de los tabernáculos ellos iban a recordar, iban a conmemorar cómo ellos habitaron esos 40 años. Se lo voy a resumir así rápido. Cuando ellos ya estaban en sus ciudades, la fiesta de los tabernáculos consistía que si tenían una casa bien bonita, de madera, ¿verdad? O de piedra, lo que sea, ellos tenían que dejar su casa y hacer unas enramadas, unas champas, con lo que pudieran, con pedazos de tela, con pedazos de cuero, con ramas más que todo, ¿verdad? La idea era que eran enramadas. Y ellos ahí tenían que dormir. ¿Y para qué? Para que no se les olvide de dónde lo sacó Dios, que lo sacó de Egipto. Tuvieron que dormir a la intemperie para después llegar a tener lo que ya estaban disfrutando, ya tenían su casita, ¿verdad? ¿Cómo se lo pongo? Es como que si yo dijera, mire hermano, una vez al año usted duerme en el patio de su casa, ponga unas 4 o 5 ramas, ¿verdad? ¿Sabe para qué? Para que le dé gracias a Dios por la cama que hoy tiene. Porque a veces, ¿verdad? Aunque ya esté viejita la cama, ahí está, cama, me quedar aquí. Darme unos 3 días en el suelo a ver cómo le va, ¿verdad? Ahí la va a desear, aunque sea el colchón todo un montón. Ya uno ya siente ¿cómo se llaman los bultitos que le hacen a veces a los colchones? Uno ya sabe dónde acomodarse. Este es mi huequito, de uno aquí, ya hasta la forma de uno tiene, ¿verdad? Ya el colchón. O si es una cama de pita, hoy sería mejor tener camas de pita con estos calores que hacen, ¿va? Ya eran más frescas, pero bueno, hoy como todo así, el colchón, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces todo el pueblo se reunía, ¿para qué? Para leer la ley de Dios. El pueblo como uno solo se reunía para aprender la ley de Dios. Número 29. Atrás de Deuteronomio va a encontrar números. Números 29. ¿Lo tienen? Números, atrás de Deuteronomio. Números 29. Se le llama también este ciclo de fiestas de los tabernáculos, iniciaba con otra que se le llamaba de las trompetas. Por eso es que a veces las fiestas en Israel se unían, ¿verdad? Como primero era un día, después era otro y después era otro, entonces lo hacían una sola. Se le llamaba a veces de una misma manera. Por ejemplo, la semana que se celebraba la Pascua se le llamaba la Pascua. Pero usted sabe que la Pascua después venía Pentecostés, ¿verdad? O los panes sin levadura y todo lo demás. Entonces, pero se le llamaba la Pascua. La Pascua solo era un día, pero los demás días también se seguía la celebración. Igual aquí la fiesta de las trompetas a veces no se menciona, pero porque de ahí empezaba una serie de fiestas que se celebraban en esas fechas. 29.1. Dice así en Números. En el 7º mes, que era donde estaban, el 1 del mes, que era ya en Nehemías, tendréis santa convocación. Es decir, ninguna obra de siervo haréis, no iban a trabajar. Os será día de sonar las trompetas
Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa de cada becerro y todo lo demás que dice ahí, ¿verdad? Lo que quiero explicarle es que ese día también se iniciaba esa serie de fiestas. ¿Y cómo las iniciaban? Tocando trompetas. Ah, hermano, llegaba... ¿Quién? ¿Algún trompetista famoso? Ya no hay, ¿verdad? Ya no hay trompetistas famosos, ¿verdad? Ah, hermano, igual que las orquestas que yo oía antes. No, las trompetas servían para llamar al pueblo, para convocar al pueblo. Por eso dice santa convocación. Se sonaban las trompetas, todo el pueblo ya sabía que era para reunirse. Igual que cuando Nehemías estaba construyendo la muralla, dice que tenían ahí trompetas a todo alrededor. Donde oigan la trompeta, dice, ahí se reúnen, porque significa que en ese lado están siendo atacados. Ya pasamos por ese texto. Aquí no, aquí ya la trompeta no era con sonido de alarma o de dificultad, sino que ya era una santa convocación. Todo el pueblo tenía que reunirse para hacer lo que ahí dice. Holocaustos con sus libaciones, que eran así derramamientos que se hacían sobre las ofrendas, y todo el pueblo adoraba ¿a quién? A Dios. Y después tenían que leer la ley de manera general a todo el público, y habían castigos para el que no se sumaba, no se unía a ese tipo de celebración. Regrese a Nehemías, ¿verdad? Porque no le voy a explicar toda la fiesta. Entonces era un día de santa convocación, todo el mundo estaba ahí reunido, todos los que podían entender. ¿Quiénes tenían que estar? Dice el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. El primer día del mes séptimo, ¿verdad? Aquí en nuestro calendario, digamos, lo vendría siendo allá por septiembre, ¿verdad? Porque recuerda que llevamos dos meses más o menos de diferencia, 2 meses y medio. El calendario judío es diferente al calendario que nosotros manejamos. Por eso, vuelvo y le repito, es que se mueve un poco lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Nunca la Semana Santa cae en la misma semana, en las mismas fechas, sino que siempre se mueve. Pero es por eso, porque el calendario que se toma es el calendario judío. Entonces, en el calendario judío, el mes séptimo vendría siendo tipo el mes noveno para nosotros, que estamos a punto ya de iniciar, ¿verdad? Vendría siendo allá como por entre el 28 de agosto hasta el 27, 28 de septiembre. Ya, pero si es el otro, cuando ya se mueve, entonces podría ser del 5 de septiembre más o menos allá por octubre. O sea, las fechas siempre son variables. Pero lo importante no es eso, sino que la importancia, ¿cuál es? Que debía de hacerse. ¿Y quiénes debían estar ahí? Hombres, mujeres y todo aquel que sea capaz de entender. Aquí podemos hablar también de que todo mundo debe escuchar la palabra de Dios, siempre y cuando tenga la capacidad de comprenderla. Y aquí quizás voy a tomar el texto como pretexto, como dicen por ahí, ¿verdad? Si alguien está aquí adentro y no es capaz de entender, ¿para qué lo va a tener aquí adentro? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay iglesias donde no hay escuelas bíblicas. Ellos no invierten en eso, ¿verdad? Y no quedan allá los hipotillos corriendo por todos lados, ¿verdad? Y en medio, ¿verdad? O están dormidos. Una vez una hermana se enojó, creo que por ella no vino al culto, porque el tipo te estaba dormido a la par de ella cuando yo dije eso. Y después ya nada. Entonces el niño le duerme. ¿Qué es malo? No, ¿verdad? Porque si el niño no se ha acostumbrado, usted sabe que nosotros somos pacientes. Aquí tuvimos una familia que tuvimos una gran paciencia por años, pero le digo años, ¿verdad? Que la cipota, ¿verdad? Se metía a la hora del culto, que aquí, que allá, y paciencia, decía yo, paciencia. Porque obviamente tenía una dificultad, o sea, no era algo normal, lo voy a decir, era una dificultad, una enfermedad, llamémoslo de esta manera. Paciencia, al final puede terminar yendo. Pero ¿cuál es nuestra labor? Tenerles paciencia. Pero usted sabe que hay un lugar donde ellos sí van a poder entender lo que se les enseña. Aquí es para que usted entienda, usted comprenda. Allá es para que sus hijos entiendan y comprendan también.
Entonces, acá dice que ahí debían estar reunidos todos los que podían entender, todo aquel que sea capaz de comprender, de entender la palabra, pues que ahí esté, ¿verdad? Tiene que ser el tiempo, tiene que ser el esfuerzo de escucharla. ¿Cuánto tiempo la leyeron? Dice así, versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, que es el lado oeste de Jerusalén, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y vuelve a repetir, y de todos los que podían entender. Ahí dejemos. ¿Cuánto tiempo leyeron la ley? Desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto vendría siendo? Aproximadamente. ¿Una idea? Entre 4 y 5 horas, ¿verdad? Porque cuando usted le dice en el trabajo, te quiero aquí a primera hora del día, usted no llega a las 5 de la mañana cuando está amaneciendo, ¿verdad? Que sería la hora. No, usted llega a las 7, ¿verdad? O si su entrada es a las 8, pues llega a las 8, la primera hora que a usted le toca entrar. Entonces, cuando ahí dice que desde el alba hasta el mediodía, podríamos hablar desde las 7:30, 8 de la mañana, hasta las 12, 12:30, 1 de la tarde. Entonces, un aproximado entre 5, máximo 6 horas. 6 horas. Y usted con 45 minutos que dura el sermón ya está desesperado cuando dura 46, ¿vea? Yo les digo a los hermanos, no, les digo en el estudio bíblico, hoy los voy a sacar temprano, les digo. Ay, contentos los hermanos, a las 7:29 terminamos, ¿verdad? Y ustedes, ay, hermano, un minuto menos, ¿verdad? Qué temprano es eso. Ellos estaban 6 horas y no sentados. ¿Cómo estaban? Parados. Menos mal que solo era una vez al año. Sí. Claro, obviamente después la palabra siempre se anunciaba, pero ya era de manera familiar, ¿verdad? Ya era de manera familiar y ya era de manera personal, ya independientemente, pero por lo menos aquí era para que todos estuvieran como un solo pueblo y que cada quien escuchara el pueblo, que todos los del pueblo escucharan la palabra. Después más adelante dice que había un montón de gente alrededor del sacerdote Esdras. Ya la semana pasada expliqué quién era ese Esdras o quién pudo haber sido. Pero la idea es que cada uno de ellos probablemente se iba rotando. Porque aquí uno después de 1 hora de estar hablando ya siente la garganta un poco cansada, ¿verdad? O imagínese Esdras 6 horas y sin micrófono. No iba a aguantar. Entonces se cree que él se iba rotando, ¿verdad? Cuando él se cansaba, otro de los que tenía a su izquierda o a su derecha tomaba el libro, seguía leyendo. Cuando ese se cansaba, venía otro y seguía leyendo. Y así, ¿verdad? Iban por turnos, de manera que no se detuviera la lectura que él estaba haciendo frente a todo el pueblo, que ellos estaban haciendo frente a todo el pueblo. ¿Qué actitud tuvo el pueblo? Y aquí voy a aterrizar, aquí me tengo que detener ya. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cuál fue la actitud del pueblo ante ese libro? Estar atento, poner atención a lo que se le estaba diciendo, lo que se le llama una atención pasiva. ¿Cuál es la atención pasiva? En la cual usted no tiene que estar haciendo un gran esfuerzo. Ay, no, tengo que poner no, sino que a usted le interesa el tema, usted se siente, ¿verdad?, atraído por lo que están hablando y entonces usted con gusto pone atención. Las dos atenciones pues son buenas, ¿verdad? Y las dos atenciones a veces hay que ejecutarlas. Pero la mejor, como se nos enseña, ¿verdad?, en la pedagogía, es la atención pasiva, en la cual usted está tranquilo y como a usted le interesa el tema, usted está oyendo, escuchando, usted se le está quedando. Una actitud activa, una atención activa es cuando usted está diciendo, no, es que yo tengo que ir, es que esto me puede salir en el examen, es que usted está convenciendo a sí mismo cada rato que tiene que poner atención, ¿verdad? ¿Qué aplicaciones podemos sacar a nuestra vida? Ya le dije un par. Cuando todo está bien, a veces nos olvidamos de los demás. Cuando todo está bien, se nos olvida que somos un cuerpo. Pero le voy a agregar algo más. Cuando todo esté bien, que no se le olvide leer la Biblia. Ay, hoy me siento angustiado, afligido, voy a leer la Biblia para encontrar paz. Amén, excelente.
Ay, hoy estoy bendecido, estoy tranquilo, tengo abundancia, voy a leer la Biblia ya que estoy en paz. Súper excelente. Amén. La lectura de la palabra, el volver a la palabra, no debe ser ningún impedimento aunque cualquier cosa esté pasando a su alrededor. Ay, hermano, ¿y qué quiere? Que cuando vaya a la playa ande la Biblia. Si quiere. Si a usted le toca leerla a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde va a estar en la playa, agarre un ratito y léala. Sí, el problema no es el lugar, sino la intención y el deseo que tenemos de aprender la palabra de Dios. Aquel día me volvían a preguntar a mí, ¿cuántas veces fue que leyó el Nuevo Testamento en el bus? Ay, perdí la cuenta en 10, les digo yo. Como el gran congestionamiento que había de Soyapango para el centro y viceversa, yo andaba en mi Nuevo Testamento, ahí aprovechaba. Cuando ya me daba sueño, me dormía en el bus, ¿verdad? Y ya después, primero leía, después me dormía, ¿verdad? Ya cuando iba muy cansado, pues ni modo, me dormía. Rápido, no leía ni 3 versículos. Pero cuando todo está bien, lea la Biblia. Y cuando todo está mal, lea la Biblia, aparentemente mal. Y si somos parte de ese pueblo, aprendamos a convivir, aprendamos a unirnos, aprendamos a reír, ¿sí? Aprendamos a reír. Es que en las iglesias son bien chabacanas, los riendo de y no Dios creó la risa, pues. Claro que estemos hablando chabacanadas y riendo chabacanadas tampoco, ¿verdad? Y si ya no. Pero que te estés riendo con los hermanos, compartiendo las alegrías. Amén. O sea, aprendamos a apoyarnos, a reír. Y créame que a nosotros nos falta mucho. Como iglesia se lo digo, uno conoce lo que tiene. Yo veo otras iglesias, mire, se le murió el papá, el abuelito, a la hermana, no hombre, y suben el equipo, suben al pastor, suben a la hermana, suben a medio en su camión y ya llegan todos, ¿verdad? Y ya están ahí. Aquí, mire hermano, se murió. Ay, que Dios le ayude. Aquí, o allá a los días, usted, mire, se le murió el papá, la hermana. De verdad, ni cuenta me di. Nadie me dijo. ¿Verdad? Pues no pasa aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a dar cuenta de lo que sucede? Hay que aprender a vivir, a unirnos, a apoyarnos, a reír, ¿verdad? Y por último, hay que tener una actitud de atención y de hambre de la palabra de Dios. Alimentarnos de ella cada día. Alimentarnos de ella cada día, ¿verdad? Si todo ya está bien, vuelva a la palabra, no la descuide. Si todo está difícil, sigamos aprendiendo de ella. No como un amuleto, porque a veces uno ve la Biblia como amuleto, ¿verdad? No como un fetiche, no como algo que a usted le va a apartar, o un objeto de buena suerte. Más que si yo ando la Biblia, todo me va a salir bien. No, es que no tiene que verla así, ¿verdad? Sino como la perfecta, viva y transformadora palabra de Dios, que es el alimento espiritual para que podamos seguir adelante, para que más personas vengan a Él y para que tengamos unas vidas que realmente agraden a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar.